estamos hablando con Pablo Bustinduy de Podemos, la agrupación política española que ha irrumpido el sistema de partidos. Pablo, teníamos pendiente una respuesta de Amaru en cuanto a el paralelismo que podría darse entre Bolivia y la construcción del Estado plurinacional y cómo ustedes entenderían esto para España. Y para afinar un poco también la pregunta, es que me parece que parte de la capacidad propositiva de un partido es, más allá de la opción A y la opción B, que parecen ser claras, es decir, un referéndum autonómico que les permita separarse de España, algunas regiones, poder proponer una tercera opción, y ahí tal vez podría entrar el tema del Estado plurinacional. Claro. Como decía, esta es una cuestión que tiene una historia muy larga y que además aporta una clave para entender la historia de España. En España ha habido dos experiencias federalistas, federales le llamábamos. La Primera República y la Segunda República. La primera duró 11 meses y terminó con un golpe de Estado. La segunda duró 5 años y todo el mundo sabe cómo terminó. O sea, 5 años más la guerra civil. Eso expresa hasta qué punto se toca el corazón, el nervio de la construcción del Estado-nación en España, que fue incompleto y que nunca terminó de funcionar del todo. Respecto a lo que mencionabas antes, esa lógica de, bueno, no se podrán plantear concesiones para que se vea reconocido esa especie de derecho a la identidad y derecho a la autogestión. Esa ha sido la lógica del Estado de las Autonomías, que se aprobó al salir del franquismo, en la transición, precisamente para aplacar, para calmar los nacionalismos vasco y catalán, que ofrecían una resistencia armada en aquel momento al Estado español. Se puso en juego esta lógica que terminó degenerando en un juego por el que las élites de Madrid y las élites del País Vasco y Cataluña hacían un pacto de gobernabilidad, porque estos partidos periféricos siempre tenían la clave para la formación de gobiernos en España, a cambio de concesiones. Concesiones en la gestión tributaria, de impuestos, concesiones en la gestión cultural, etcétera, hasta el punto de que hoy en día las competencias son amplísimas, muy amplias. Lo que está en juego no es eso. Por eso decía que es un problema político, no es un problema económico ahora mismo. Los argumentos que se dan no son argumentos sencillamente monetarizados. Se dan una cuestión, lo que está en juego es la libertad ahora mismo. Yo creo que la gente lo interpreta así, la libertad, para poder salir de la situación en la que estamos y para poder dotarse a sí mismos de las formas de convivencia que queramos. Ahí es donde lo que tú planteas de la tercera opción, para nosotros no es la tercera, es la primera. Ese es el futuro que nosotros queremos para todos los pueblos del Estado, y estaremos encantados de trabajar. Estamos convencidos de que incluso de que si se aprobara la independencia no es una mutilación. Estoy convencido de que cuando nosotros consigamos hacer lo propio, las manos estarán tendidas. Los pueblos, cuando son libres, se entienden, cooperan. No, las guerras las monta siempre el poder. Ahora, en este marco, Pablo, cuando se debatía lo de Escocia, un poco había la pregunta de, bueno, ¿Escocia va a seguir o no en la Unión Europea? ¿Va a usar el euro? ¿Va a seguir usando la libra? Y uno se ponía a pensar desde fuera, por supuesto, ¿para qué quieren independizarse si ya están en un marco de integración tan amplio, con 28 estados en el marco de la Unión Europea? Es decir, no hay que de una vez discutir los temas de fondo de la Unión Europea antes que los problemas domésticos en cada lugar, porque sea como sea, el resultado va a ser que, bueno, se integrarán de una u otra manera, pero finalmente parece que la Unión Europea ya es irreversible. ¿Cómo ves tú eso? Y en general, bueno, hay también al mismo tiempo un cabreo sobre lo que los alemanes hacen en Europa, es decir, la posibilidad que tienen ellos, ¿no es cierto?, por su poderío económico, por su mayor competitividad, por lo que fuera, ¿no?, de imponer una serie de planes. Es decir, ¿cómo ven ustedes esa especie de supremacía alemana en la Unión Europea, en este marco también de nacionalismos y de... Fíjate que respecto a este argumento que es muy frecuente respecto a, bueno, en un mundo que tiende a integrarse y en una Unión Europea que tiende a derribar las fronteras, sí. ¿Para qué crear más estados? Sin embargo, yo creo que ambos procesos no solo son incompatibles, sino que se refuerzan el uno al otro. Fíjate que la gente no discute de cosas diferentes cuando habla de las dos cosas. Cuando sucede algo parecido entre la política municipal y la política estatal, por ejemplo, son de escalas diferentes, los temas pueden ser diferentes, pero la voluntad de participar, la voluntad de hacerse presente en el poder, la voluntad de controlar el poder y de dirigirlo hacia allí donde uno quiere, se hace más viva todavía en lo municipal. Eso no contradice la participación a otros niveles, sino que la puede reforzar, todo lo contrario, porque solo organizándote bien aquí podrás influir en la otra escala. Lo que está sucediendo en la Unión Europea es que este proceso de integración sin marcha atrás
parece que solo es un proceso de integración sin marcha atrás en lo que respecta al flujo de los capitales y a la integración económica. Se dice a menudo que la Unión Europea es un gigante económico, un enano político y un gusano militar, porque no tiene ni siquiera capacidad de fijar sus propias políticas exteriores. Es verdad que hemos visto en los últimos años como cosas que parecía que eran consustanciales a la identidad europea, a la ciudadanía europea, pues la protección de los derechos sociales, el libre tránsito entre los países, se han ido revirtiendo uno detrás de otro. Los ciudadanos españoles, como han tenido que emigrar en masa, ya se ven restringido su derecho a residencia, que se supone que es un derecho básico de la Unión Europea, en muchos lugares donde dicen, si a los 6 meses no has encontrado trabajo, te tienes que volver a ir. Y han visto restringido su acceso a servicios sociales en otros países. O sea que ya se ha cerrado, con motivo de cumbres del G8, por ejemplo, se ha cerrado a la libre circulación de personas. Se erigen fronteras tranquilamente, allí donde no las había. O sea que esa reversibilidad parece que solo es en lo que atañe a los flujos económicos y no en lo que respecta a los derechos sociales y políticos, en los que estamos en una regresión absoluta que tiene que ver con nosotros hicimos toda una campaña diciendo no queremos ser una colonia de Alemania. Es en lo que nos hemos convertido. La periferia del sur de Europa se ha convertido en una especie de zona económica de producción, de mano de obra barata y de prestación de servicios turísticos y de bajo valor añadido al dictado de las políticas macroeconómicas alemanas. ¿Son ustedes euroescépticos? No, nosotros lo que decimos es lo contrario. Los europeístas somos nosotros, los que creemos en el proyecto europeo como un espacio de libertad, de igualdad y de solidaridad, somos nosotros. Los que están destruyendo Europa son los que aplican estas políticas que condenan a la miseria a poblaciones enteras. Grecia, ustedes profundizarían el proceso, hombre, en claro, todos los aspectos. Grecia es la cuna de Europa. Grecia es la que nos ha dado el ideal de Europa. Y mire lo que está haciendo la Unión Europea con Grecia. Condenando al hambre a sus niños y a sus mayores. Bueno, yo te voy a traer un poquito más a este lado del mundo, te voy a traer un poquito más a Bolivia. Parte del discurso fuertísimo de Evo Morales es que tampoco quiere ser una colonia de nadie, ¿no? Ni de los Estados Unidos, pero tampoco de España. Tú me dices que ustedes han estado en Bolivia, o sea, hacen esta gira porque van a estar en Bolivia, en Ecuador y en Uruguay, justamente para hacer un refuerzo a todo aquello que ustedes han venido en los discursos diciendo que Latinoamérica ha sido ejemplificador. ¿Qué es lo ejemplificador de Bolivia? Bueno, creo que mencionábamos antes este tema. Yo creo que Bolivia es un caso paradigmático de la reversión de un cierto estado de cosas. Un cierto estado de cosas que se plantea bajo la forma fría de la razón económica, como diciendo que es una especie de destino el que lleva a configurar las políticas económicas y que, sin embargo, hay un movimiento popular, social, en el que no se confía. En un principio se dice no lo conseguirán, durarán 3 meses, no lograrán manejar una maquinaria tan compleja como la del Estado, etcétera, y que, sin embargo, reafirma esa capacidad democrática que es que la ciudadanía es capaz de tomar las decisiones que afectan a su vida en colectivo, que tiene esa capacidad, que no la tiene que delegar en nadie, que puede hacerlo y que, de hecho, cuando lo hace con los mecanismos de poder necesarios para que eso sea así, para no someterse al dictado de los que son poderosos en la economía, en las finanzas, en las grandes corporaciones, etcétera, cuando eso es así, se tiende a tomar decisiones que benefician a las mayorías, que benefician al colectivo y no al revés. Esa es una lección clara que aprendemos de este proceso. Cómo se puede revertir un estado de cosas que condena a grandes mayorías de la población a la exclusión económica, social y política, dando lugar a un proceso en el que, por el contrario, se empodera cada vez más a esa población, que se hace partícipe de lo que sucede en su país, cuya calidad de vida mejora y cuya dignidad humana, moral, política, social no deja de avanzar. Un líder indígena que va en chompa a visitar a los reyes, bueno, al abdicado ya, ¿qué les dice a ustedes? Hombre, pues a nosotros nos dice mucho. En cierto modo, para nosotros, pues un líder que va con coleta y sin afeitar a encontrarse con mandatarios extranjeros, no voy a decir que es lo mismo, porque evidentemente no tiene la misma clave histórica y cultural detrás, pero el shock en la opinión pública española podía llegar a ser parecido. Implica, más allá de la anécdota, claro, implica cómo
las distancias entre representantes y representados, las distancias entre la clase política y el pueblo, habían llegado a tal extremo que ya se han convertido en algo estético, o sea, algo que se puede ver desde fuera. Tener representantes que se parezcan, que sean como sus representados, es algo que genera shock. Y eso debería hacernos pensar qué sistema han generado los sistemas de representación liberal que hacen que los representantes no se parezcan a las personas a las que representan. Es imposible que defiendan sus intereses si no conocen la vida cotidiana, el día a día, si no son como ellos. Siguiendo con esa idea, en España el apelativo chavista es una mala palabra, es algo de lo cual uno quiere alejarse. ¿Es un arma política que sirve para desacreditar a alguien o eso está cambiando? Es un insulto, un insulto. Sí, claro. Es cuando nuestros enemigos buscan qué es lo más feo que pueden decirnos, pues nos dicen chavistas y nos dicen etarras. Bolivarianos también, pero eso como no saben muy bien lo que quiere decir, pues lo usan menos. También nos dicen populistas. ¿Y eso impacta en el electorado? Es sí, decir, cuando alguien... desgraciadamente sí. Desgraciadamente la opinión pública en lo que respecta a los procesos y a las realidades latinoamericanas está muy mal informada no por su culpa, no por un defecto ni siquiera de interés, sino porque la información que llega es tendenciosa, está filtrada, hay muy pocos canales y responden a intereses comerciales claros, y se ha venido dando una imagen completamente distorsionada, completamente injusta y completamente irreal, que desgraciadamente ha producido una distorsión en la opinión pública española que hace que, pues eso, cuando nosotros planteamos el aprendizaje rico, intenso, profundo que muchos de nuestros compañeros y compañeras han hecho en América Latina, eso se reciba casi con sorna, como, ¿nos queréis comparar con Ecuador? Cuando ojalá nos pudiéramos comparar con un país que reduce las cifras de pobreza infantil en lugar de aumentarlas cada año, un país al que nuestros maestros y nuestros doctores están yendo a trabajar en lugar de un país que pierde continuamente a sus gentes mejor formadas, con mayor voluntad. Desgraciadamente es así. Tú atribuyes esto a una especie de control mediático, a la información, digamos, sesgada. Sin embargo, Pablo Iglesias es un ejemplo de cómo se puede perforar ese sistema y, ayudado por los medios, digamos, convertirse en figura. ¿Cómo ves esa cuestión? Un poco contradictoria a veces, ¿no? Bueno, es verdad que Pablo Iglesias se convirtió en una figura mediática muy importante, no de forma casual, con un proceso muy largo de preparación en medios autónomos, colectivos que se habían autoorganizado, etcétera, donde él tuvo un proceso de formación acelerada para convertirse en un buen comunicador. Y, sin embargo, las circunstancias en las que eso se produce son circunstancias en las que antes mencionaba esa distancia que hay entre los consensos que son mayoritarios en la sociedad española y los términos del debate político y público que se da en el país. Hay una distancia inmensa entre los dos. Entonces, de pronto, Pablo Iglesias apareció como un tertuliano político, un opinador, que de pronto decía cosas que eran de sentido común, que eran cosas con las que una inmensa mayoría de la gente se sentía identificada y que, sin embargo, no se podían ni escuchar, que estaban silenciadas, calladas. Entonces, su fama aumentó, no solo porque sea un buen comunicador, sino porque de pronto hubo mucha gente que se sintió identificada, y las cadenas de televisión son empresas y buscan beneficios, y hay una manera muy clara de medir ese proceso, que es la audiencia. Pablo Iglesias les da audiencia, entonces por eso lo invitaron a seguir yendo. Con lo cual sí, es verdad, hicimos una entrada, pero... Me tengo que ir, lamentable un corte, ya volvemos.